Padre Celestial, en esta hora te pido cielos abiertos sobre tu casa. Y pido, Dios, que tu Espíritu Santo ahora se haga presente. Y Señor, que toda obra del diablo, todo estorbo, toda confusión, toda intención de distraer sea abortada por ti, oh Dios, en esta hora. Y que podamos tener la atención suficiente para abarcar el tema de la palabra de hoy. Señor, en esta hora declaramos salvación sobre tu iglesia. Y pedimos, Padre, que tú conformes el corazón de los que están quebrantados y que sanes a los que hoy han venido enfermos y que hagas grande obra en medio de tu pueblo. Te lo pedimos, te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Debo confesarles, iglesia, que como pastor me he sentido muy inquieto esta semana respecto a si he sido necesariamente insistente con ustedes en enseñar el profundo significado de la salvación que Cristo ofrece y que es responsabilidad personal aceptar o rechazar. ¿Están de acuerdo conmigo? Algunos acontecimientos que se precipitaron en esta semana en la iglesia, algunas noticias conocidas de gente que creíamos del Señor apartándose a hacer lo malo, como también la indolencia respecto al pecado que noto en muchos creyentes de esta casa. Cuando hablo de indolencia lo hablábamos en el grupo de hombres del día jueves. Pecado que no me duele, hago lo contrario a Dios y ¿qué? ¿No? De eso se trata la indolencia. Cuando hablo de indolencia, todo esto me moviliza a tratar un tema muy importante y que puede resumirse en la siguiente pregunta. Presta atención. ¿Qué significa aceptar a Jesús como Salvador personal? ¿Qué significa aceptar a Jesús como Salvador personal? Y para poder ministrar este tema, voy a usar como texto la cita bíblica de Hechos capítulo 21, versículos del 37 al capítulo 22, versículo 16. Te invito a que podamos leer juntos ahora. Y es mi oración que esta noche, en este lugar, el Espíritu Santo de Dios ilumine el entender de cada uno para que haya sinceras y auténticas determinaciones de volver a Dios, todavía que puede ser hallado. La Biblia dice, vuélvanse a Dios, todavía es tiempo, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación en que podemos volvernos a Dios. Así que vamos a buscar la cita en Hechos capítulo 21, Hechos capítulo 21, versículo del 37, al capítulo 22, versículo 16. Estamos leyendo el momento en que Pablo se defiende ante un concilio allí en Jerusalén que lo acusaba de perturbar con la doctrina de Jesucristo, y él da a conocer su conversión. Y dice así la palabra: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él le dijo, ¿sabe griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4.000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy un hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante ustedes. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, yo de verdad soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad,
instruido en los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo son todos ustedes. Perseguía yo este camino, el de Cristo, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que siendo yo, al llegar cerca de Damasco, como mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo viendo a la verdad la luz se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor Jesús me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo lo veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que encima oraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Pablo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas ser justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Entonces pues, porque tú tienes, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Que el Señor bendiga su palabra. Por dirección del Espíritu Santo se viene tratando desde el principio de este mes de octubre, cada domingo y en las nubes en la semana, acerca de vivir como iglesia, ¿sí? De caminar como iglesia cada día hacia una mayor espiritualidad, buscando más de Dios, amándole más, determinados a ser fieles discípulos de Jesús, fielmente arraigados a la Biblia, obedeciendo al Señor en todo. Y espero que a esta altura del mes haya una mayor espiritualidad de la iglesia. El domingo pasado mencionamos que el inicio de la fe cristiana es Jesucristo. Y consideramos que, aunque esto es más que obvio, lastimosamente hay gente congregada en la iglesia, ¿sí?, que no es de Cristo aún. Pastor, no sea tan duro, ¿sí? Gente aquí y en muchas iglesias congregadas que no son de Cristo aún, porque como Pilatos, algunos ante la turba judía están preguntándose, como dice, y lo leíamos, Mateo capítulo 27, versículo 22, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Otros, como el rey Agripa, y lo veíamos también, lo vimos en la semana, en los estudios bíblicos, ante Pablo, así en Hechos capítulo 26, 28, muchos también hoy están oyendo enseñanzas de la palabra, pero se están excusando como aquel rey Agripa, diciendo: por poco ustedes me persuaden de ser cristianos. Y como sea o de donde se mire, hay una tragedia que deriva de esta indecisión por Cristo, de no darle cabida a Jesús como Salvador y Señor de la vida, y es recibir la misma respuesta que Jesús le dio al escriba de su época, que lo tocó a dar cuenta de su fe. Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el segundo mandamiento? Jesús responde, el escriba reafirma, y Jesús le dice a este hombre: no estás lejos del reino de Dios. Pero Jesús no pudo decirle a esta persona que estaba dentro. Jesús, que todo lo sabe, que todo lo ve, podía ver a este hombre con
aspiración religiosa, que no estaba lejos del reino de Dios, pero no estaba dentro. Y hacíamos la pregunta, ¿dónde estás tú, hermano? Vos que estás hoy acá, ¿estás lejos todavía del reino de Dios? ¿Estás cerca del reino de Dios? ¿O podés decir con plena certidumbre de fe, estoy dentro del reino de Dios? Cristo me salvó, Cristo me cambió, gloria a Dios. Por tanto, tratando como tema de la enseñanza bíblica y espiritual de mi mensaje de esta noche, ¿qué significa aceptar a Jesús como Salvador personal? No me parece una redundancia, sino más bien un ajuste de ropa a este tema crucial para que la iglesia, vos, yo, cada uno de ustedes en esta noche que están escuchando, tengan una instrucción bien clara de que lo primero que necesitamos es recibir a Cristo, tener a Cristo como Señor de la vida, Salvador de la vida, lo primero. Para que no te entretengas en la iglesia, sino que entiendas que el mensaje primero, crucial, que tenemos en esta congregación es el mensaje de la cruz, el mensaje de un Dios que te ama y que está esperando por tu decisión. Que vengas a Él si todavía no lo has hecho, o te vuelvas de tus malos caminos, porque todavía hay tiempo para poder recibir perdón y bendición de Dios. ¿Qué significa aceptar a Jesús como Salvador personal? Para poder responder a esta pregunta, a este interrogante, hay que entender primero el significado de la palabra. Hay que entender primero quién es Jesucristo. ¿Qué significa Salvador? ¿Qué significa personal? Así que usaré este orden de palabras: Jesucristo, Salvador personal. Voy a usar este orden de palabras: Jesucristo, Salvador y personal, como un orden natural de enseñanza, como si se tratara de punto 1, punto 2, punto 3, a fin de facilitarles a ustedes una comprensión de los conceptos que ministraré. No se distraiga. ¿Quién en esta noche, qué espíritu, no quiere que hablemos de salvación en este lugar? ¿Cómo se llama? Satanás. Y va a hacer ruido, va a distraer. ¿Por qué? Porque él sabe que aquí hay todavía algunos que siguen en su reino y que necesitan esta noche volverse de ese lugar con ligereza y venir a los pies de Cristo. Así que decirle a tu hermano, a tu hermano que está al lado, no te preocupes por lo que pase, el Señor está en control. Jesucristo, ¿quién es? Mucha gente, reconoce a Jesucristo como un buen hombre, como un gran maestro, incluso como un profeta de Dios. Y estas cosas definitivamente son ciertas de Jesús, pero ellas en realidad no definen quién es Jesús cabalmente. La Biblia nos dice que Jesús es Dios hecho carne. Esto significa que Él, tomando la forma de Jesús como su Hijo, llegó a ser un ser humano. En Juan capítulo 1, encontramos esta verdad que dice: en el principio era el Verbo, era Cristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo 14 dice: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino a la tierra para enseñar, para sanar, para corregir y para poner punto final al pecado de nuestras vidas, que nos separa de Dios al morir por nosotros, y así perdonados, y ahora vamos a aclarar el tema, ser hechos justos delante del Señor para merecer vida eterna, vida por siempre con Dios. El apóstol Pablo va a decir en Hebreos capítulo 4, versículo
15 acerca del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y otras versiones de este mismo pasaje dice, la traducción viviente, nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, comprende nuestras debilidades, nuestras fraquezas, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo nunca pecó. Y la versión al lenguaje actual dice de esta misma versión, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Por eso él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Cristo es semejante a nosotros en todo, puede entendernos. Es semejante a nosotros en todo menos en el pecado. El texto dice que Dios le hizo pecado por nosotros. No dice que lo hizo pecador por nosotros. Por tanto, nosotros decimos que Cristo cargó las consecuencias del pecado, de tu pecado y del mío sobre él, pero siendo inocente, no haciéndose nunca pecador. Y el apóstol Pablo va a enseñar dos cosas, va a enseñar algo importante, y tiene relación con algo que Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto habla de un puente entre Dios y nosotros, que solamente es Cristo, y puede ser Cristo, y es únicamente Cristo, porque luego va a afirmar el apóstol Pablo en la primera epístola a Timoteo, primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 6, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Y qué tragedia, mis hermanos, que queriendo Dios esto en la iglesia, haya quienes todavía no hayan venido al conocimiento de la verdad y no sean salvos por gracia, por medio de la fe, y no hayan experimentado este regalo de Dios en sus vidas, que estén entreteniéndose en la iglesia en vez de tomar en serio la palabra de Dios. En el relato de la conversión de Pablo, que vimos en Hechos capítulo 21, versículo 37, del capítulo 22, 16, leímos que este varón conocido como Saulo de Tarso, hasta ese momento, lleno de religiosidad, perseguía el camino de Jesús. Usted conoce la historia. Él perseguía el camino de Jesús, rechazando ese camino a muerte, victimizando a todo aquel judío que hallaba en su marcha, confesando a Jesús como su Salvador y Señor. Y esto era así porque Pablo no conocía a Jesús personalmente. Dice que mucha luz del cielo tuvo que rodear a Pablo en su trajín, y esto nos evidencia cuántas tinieblas había en Pablo. Mucha luz, dice, tuvo que rodear a Pablo en su marcha para detenerlo, para que en un de repente caiga al suelo, porque esa era la única manera. Pablo, corriendo el polvo, Pablo humillado, pudiera escuchar la voz de Dios hablando de él, pudiera oír razones, pudiera prestar atención a Jesús presentándose a su vida, como sé que el Señor le está haciendo aquí esta noche, rodeándote de luz, de mucha luz, rodeando de mucha luz a los que están en tinieblas,
a los que tienen la apariencia de nueva vida, a los que tienen la apariencia de ser de Cristo, pero no lo son. Hoy puedo ver, puedo sentirlo, puedo decir que está sucediendo lo mismo. Mucha luz, mucha luz, mucha luz, rodeando a cada uno para a ver si podemos prestar atención y podamos tomar nota de las tinieblas, de la vida en la que estamos o en la que está, para así poder escapar de esa vida de tinieblas, haciendo a Jesús un Salvador. Así que quiero decir que aquí hay luz de Dios hoy, llegando a tu vida. Y quiero decirte que el Señor va a hacer diferencia entre trigo y cizaña. Que el Señor está sacando lo oculto a la luz. Que el Señor está santificando su iglesia. Y que tomes en serio lo que significa ser una comunidad de fe. Porque en la iglesia, si vos crees que solamente para entretenerte, te animo que busques un entretenimiento. Porque en la iglesia estamos hablando de un Dios vivo, un Dios que ve, un Dios que oye, un Dios que conoce todo. Y vos dirás, bueno, pastor, es preferible estar acá que no estar. Sí, pero yo quiero que estés acá convertido a Cristo de todo corazón. Que realmente Jesús sea tu Salvador. Te pregunto, ¿es Jesús tu Salvador? Preguntar al que está al lado, ¿es Jesús tu Salvador? ¿Alguien puede decir aquí, sí, Jesús es mi Señor y mi Salvador? Si es así, dame un aplauso. Gracias, Señor. Yo soy mi Salvador. Estamos considerando la pregunta, ¿qué significa recibir a Jesús como Salvador personal? Y consideramos hasta aquí quién es Jesús. Él es alguien real. Pablo tuvo que experimentar a Jesús. Diga conmigo, Jesús es real. Tengo que experimentarlo. Pablo tuvo que experimentar a Jesús. Y Él está aquí esta noche y te llama para que lo sigas. Él está diciéndote, te estoy llamando. Ahora consideremos, ¿qué es un Salvador y por qué necesitamos un Salvador? Si vos buscas en la Biblia, el Salvador es alguien que salva, que rescata, que evita un peligro, o que soluciona un problema grande a otro, entre las excepciones de la palabra o del significado de la palabra. Para que te des una idea, un Salvador es como un salvavidas, así, un guardavidas, perdón, ahí en una playa, ¿no? Que cuando ve a alguien que se está ahogando, va a la playa y se mete y rescata a esa persona de un ahogamiento seguro. Ahora, esto significa Salvador. Ahora, si es Salvador Jesús, si Él es todo lo que dijimos, alguien que rescata, que evita un peligro, que puede solucionar los problemas graves, al venir justo aquí con nuestra vida, ¿de qué Jesús puede salvarnos? ¿De qué Jesús puede librarnos? Bueno, la Biblia dice que todos hemos pecado y hemos cometido actos malvados. Vamos a buscar en Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Versículo del 10 al 18. Romanos capítulo 3, del 10 al 18, dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña, veneno de ápice sale debajo de sus labios. Su boca
llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor delante de Dios, delante de sus ojos. Esto sucede, esto es la vivencia del mundo hoy, pero puede estar siendo la vivencia de algunos en la iglesia también. Y como resultado del pecado del ser humano, en la edad que se encuentre, por eso la evangelización es para todos, para todas, en la edad que se encuentre, es merecedor, cualquiera que peca es merecedor de la ira y el juicio justo de Dios. Y el único castigo justo por pecados cometidos contra un Dios infinito y eterno es un castigo infinito. En Romanos capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, es el infierno, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así de grave es. Por eso, coquetear con el pecado, no importa, pastor, es un entretenimiento, de pronto está el oro. No es una acción. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, cuando habla del gran juicio ante el gran trono blanco, y dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros del cielo fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lado del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lado del fuego. Y desde el final, este es de la historia. Es el lugar a los que van los que no han resuelto sus pecados delante de Dios y no han tomado una determinación por Jesucristo. Por eso, la razón por la cual necesitamos ser un Salvador es justamente para ser librados de ir a aquel lugar. Yo no quiero ir, vos. Yo un día me aseguré la vida eterna cuando le dije a Jesús: Jesús, yo quiero que seas que entres a mi vida. Yo te acepto como mi Salvador. Cambiar lo que tengas que cambiar, porque yo nací y no quiero vivir más. Y ese día la Biblia me prometió que el Señor me tomaba como hijo de Dios y mi premio iba a ser para siempre estar con Él. Jesús vino a la tierra y murió en nuestro lugar para escapar de este terrible castigo. Jesús vino a la tierra y murió en la cruz para que vos puedas escaparte del infierno. Por eso la muerte de Jesús fue un pago infinito por nuestros pecados. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8, que Jesús murió para pagar el castigo por nuestros pecados. Fíjate lo que dice esta palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús pagó el precio para que nosotros no lo tuviéramos que pagar. La resurrección de Jesús desde los muertos luego probó que su muerte fue suficiente para pagar el castigo por nuestros pecados. Decíamos que Jesús era inocente, él nunca pecó. Por eso cuando él muere y va y desciende al infierno, cargando el pecado de todos nosotros, y llevó cautiva la cautividad, pero
pero era imposible que la muerte, el infierno retuviera a Jesús, porque Él era inocente. Y Él triunfó, y por eso, como Cristo triunfó, nosotros podemos triunfar con Él y poder tener la seguridad de que Cristo, que nos salvó en la cruz, en el cual podemos depositar nuestra fe y nuestra confianza, es aquel que nos resguarda de todo mal y que nos preserva para Dios por siempre. ¿Quién quiere ese regalo en esta noche? Dice Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro es salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esta es la razón por la cual Jesús es el único Salvador. No es Buda, no es ningún gurú, no es ningún presidente, no es ninguna filosofía hueca, solo Jesús es el único en el cual poder ser salvo. Volviendo al relato de la conversión de Pablo allí, en Hechos capítulo 21, versículo 37 al capítulo 22, versículo 16. Pablo creía estar viviendo en el agrado de Dios. Él creía que yendo a matar a cristianos estaba en el agrado de Dios, pero él desconocía su voluntad porque se negaba a ver a Jesús el justo. Él le había dicho que hablaba este camino, esta doctrina del camino de Jesús, pero él se negaba a ver a Jesús el justo y para nada que quería oír la voz de su boca. Así es difícil que hoy en este recinto, por un discurso propio de cómo vivir, sirviéndose de la iglesia como un analgésico para calmar la conciencia, pero al igual que Pablo, está viviendo haciéndole la contraria a Dios, negados a enfrentarse con Jesús, a rendir su vida ante Él y con consecuencia están condenados a una eternidad sin Dios, como Jesús mismo lo expresó en Juan capítulo 3, versículos 19 y 20, cuando le decía a Nicodemo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así que guardad el discurso, guardad el discurso. No te creas que total Dios es bueno, total de última, bueno, van a orar por ti, bueno, total, minimizando. Estamos hablando de algo muy serio, estamos hablando de realmente que en esta casa haya salvación. Por eso, llegando ya finalmente al último tramo de mi mensaje, estamos considerando como tema de esta prédica la pregunta: ¿qué significa recibir a Jesús como Salvador personal? Ya consideramos quién es Jesús, dijimos que Él es real y está aquí esta noche y te llama a que lo sigas, como fue con Pablo. Reflexionamos acerca de que ningún otro sino Jesús hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos y así escapar del infierno. Ahora vamos a considerar la palabra personal. Una pregunta que hacemos aquí habitualmente en la iglesia es Jesús tu Salvador personal? ¿No? ¿Es Jesús tu Salvador personal? Mucha gente ve el cristianismo como al asistir a la iglesia. ¿Usted es cristiano? Sí, asisto a la iglesia. Mucha gente ve el cristianismo como al asistir a la iglesia. Es como algo de celebrar ciertos ritos o no cometer ciertos pecados. Eso es el cristiano, pero eso no es el cristianismo. El verdadero cristianismo implica en primer lugar un sincero arrepentimiento por ser pecador y una relación personal con Jesucristo. Te lo repito, ser cristiano, ¿sí?, implica en primer lugar un sincero arrepentimiento por ser pecador y
una relación personal con Jesucristo. Eso significa dejar la vida vieja, aceptar a Jesús como Salvador personal, es poner la fe y la confianza personalmente en Jesús. Ningún ser humano es salvo por la fe de otros. Por eso, hijo, vos no podés vivir del aceite de la unción de tu mamá o de tu papá. Esposa, no podés vivir de la unción de tu esposo. Esposo, no podés vivir de la unción de tu esposa. La vinculación con Dios es personal. Y si hay quienes aquí están enredados en pecados, saben en su corazón que están haciendo lo malo ante los ojos de Dios, esta noche es noche de arrepentimiento. Nadie tampoco es perdonado por ser hombre bueno y hacer ciertas obras en favor de otros. La escritura es muy clara, dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El único camino para ser salvo es arrepintiéndose y aceptando personalmente a Jesús como propio Salvador, renunciando al diablo, confiando en la muerte de Jesús como pago por los propios pecados y en su resurrección como su garantía de la vida eterna. Una vez más y una última vez, regresando al relato de la conversión de Pablo, él relata en este capítulo 21, 37, al capítulo 22, 36, 16, vemos a Saulo ante Jesús preguntándose: ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Él tuvo un encuentro personal con quien él pensaba era una amenaza a su religión, y eso fue suficiente para un cambio rotundo de destino de este hombre llamado Saulo de Tarso, a querer dar la encomienda de ser testigo de Jesús a toda persona de su salvación. Y es interesante la pregunta que Ananías hace allí en el versículo 16 de Hechos 22. Interesante lo que hacía Ananías. Dice que le dice a él, en medio de su conversión, dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ahora, tremenda cosa que le dice este hombre a un desconocido, que decía haber tenido un encuentro con Jesús. Una convocatoria que el Espíritu Santo esta noche trae en tu vida diciendo: no te detengas más. Dejar de estar en la indecisión de qué haré si Jesús llamado a Cristo. O en algún momento me van a persuadir de que realmente me venga al reino de Dios. Basta ya de esa indecisión. Que el Espíritu Santo en esta noche pueda realmente alentarte a que te levantes de tu pecado, a que te dejes lavar por la sangre de Jesús de una vez y para siempre de los pecados que te alejan de Dios, que renuncies al diablo actualmente y a vivir separado de Dios, que puedas bautizarte, dar un testimonio de que sigues ahora una nueva vida, si lo has dicho, para que esta noche acuerdes con Dios, vivir acorde al Evangelio, vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo, con obras que den testimonio de un cambio real en tu vida, invocando a Jesús sin vergüenza, dedicando tu ser entero a Él. Pasa, claro. Porque vamos a la conclusión. ¿Saben por qué? Porque hasta aquí ministré yo, hasta aquí hablé yo, ahora te corresponde a vos responder. Hasta aquí hablé yo, hasta aquí ministré yo. Pero ahora el desafío al cual te invito en esta noche es que puedas responder. Y que puedas responder a esta pregunta: ¿es Jesús
personalmente tu Salvador. Es Jesús personalmente tu Salvador. Benditos aquellos que pueden decir: sí, pastor, en esta noche soy de Cristo, ahora el Espíritu Santo da testimonio en mi espíritu de que soy de Él para siempre. Bendito lo que puede decir: ya no tengo miedo a la muerte, he escapado de la condenación eterna, sigo a Jesús como su discípulo, no le niego más, he tomado mi cruz. Cada día le sigo agradecido de su paz, de su ayuda y su poder. Sobre estos, sobre lo que pueden decir: soy del Señor, bendito sea tu hermano. Pero si hay alguien quien entiende que debe aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, porque ha estado en la indecisión, porque entiende que ya es tiempo de detenerse, ya es tiempo de dejar de vivir una cosa en la iglesia y ser otra fuera de la iglesia. Esta noche, entonces, si hay alguien así, esa persona o esa persona deberá confiar en Cristo y en su obra consumada en la cruz, que puede librar los pecados. Yo voy a guiar a todos los amigos que quieran tomar la decisión conmigo en esta noche a una oración, pero debemos recordar que hacer una oración o cualquier otra no te va a salvar de nada. La oración simplemente es un vehículo, es una manera de expresar a Dios la fe en Jesús, de agradecerle por lograr salvación. Es una manera de hablar con Dios, es una manera que le digas a Dios: arreglemos cuentas. Pero hay una decisión indosable, hay una decisión aquí y ahora, hay una decisión que va a marcar tu vida como hijo, hija de Dios, y realmente quieres ser un seguidor de Cristo en esta casa. Y esta decisión de que te determines a recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, para que no vivas de apariencia, para que realmente el Espíritu Santo de la promesa pueda venir a tu vida y Él, enseñando que todas las cosas puedan obrar desde adentro de tu vida hacia afuera, cambiándote de verdad. No más cosmética, no más reparaciones de superficie, sino decirle: Señor, me he esforzado en vivir una apariencia, he sido como un actor, como una actriz, pero yo no quiero vivir más así. Esta noche quiero reconocer tu señorío en mi vida, quiero reconocer que en la cruz tomaste mi lugar, fuiste mi sustituto, para que yo, confiando en lo que hiciste por mí en la cruz, pueda escapar de la condenación que me era debida por causa de haberme vivido en pecado. El pecado entró en el hombre, entró en el mundo por nombre, por Adán y Eva, que desobedecieron a Dios y fueron destituidos de la presencia de Dios. Hicieron sabiendo que es imposible para el hombre por sí mismo volver, porque había perdido su conciencia por causa del pecado. Envió a Jesucristo inocente para tomar tu lugar, mi lugar, para hacerlo morir en una cruz, para que a partir de esa convicción de fe y decir: te acepto a Jesús como Salvador y Señor, tu vida sea de Dios de verdad. Y por eso en esta noche quiero invitarte a que tomes una decisión con Jesús. No importa cuántos años, días que estás en la iglesia, no me importan los años, me importan los frutos. No me digas: bueno, pastor, yo vengo de una familia de gente cristiana. No me interesa. ¿Cuál es el fruto? Es tu vida. Es tu vida, es tu vida, es tu vida. Es Jesús realmente Salvador y Señor. Esta noche es mi noche de decisión. Por eso, cerrar tus ojos, que el Señor está. Así que, si hay alguien que quiera hacer esta
oración. Si vos tienes Cristo, repita conmigo. Dios, sé que he pecado contra ti y merezco la condenación eterna. Pero Jesucristo tomó el castigo que yo merecía y a través de la fe en Él sé que yo puedo ser perdonado. Me aparto de mi pecado y pongo mi confianza en ti, oh Dios, para salvación. Acepto a Jesús como mi Salvador personal. Gracias por tu maravillosa gracia, perdón. Y por darme esta noche el don de la vida eterna. Y decirle finalmente, Espíritu Santo, sella esta mi decisión, viniendo a mi ser, llenándome de ti para siempre, y estableciéndome como propiedad tuya, por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de la oración. Es una noche de profunda importancia para la iglesia, en el que la luz del Señor está invadiendo el recinto para hacer notar las tinieblas de mi corazón. Esta noche es noche de bendición. Esta noche es noche para decirle al Señor que eres, Señor. Para que te pongas presto a oír la voz de Dios. Que te diga tu discurso. Y que realmente empieces para tu vida tiempo de vida nueva, ¿verdad? Hacer oración así, decirle a Dios, esta noche quiero realmente ir afirmada con salvación en mi vida. Que el camino sea tuyo, el camino sea tuyo. He decidido seguir